Buen día, hermanos, amigos. Por la gracia del Señor estamos aquí y vamos a compartir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer su palabra y vamos a meditar un tiempo sobre ella. Vamos a orar a Dios encomendándonos a su bendición y a su guía. Padre nuestro, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque Él un día tomó el camino de la cruz y allí en la cruz llevó todos nuestros pecados. Damos gloria y honra a tu nombre y al nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Abrimos ahora tu palabra viva, eficaz y eterna, y que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, para la gloria de tu nombre, Señor, y para día a día transformarnos más a la imagen de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Estamos meditando en este tiempo de verano, en este enero, sobre la carta que escribe Pablo a los colosenses. Yo miro ahí y resulta que tengo que mirar atrás, así que la carta a Colosenses, yo voy a dar 5 minutos un repaso para que nos ubiquemos en el contexto, junto con la carta, no, prefiero lejos, si no lo voy a tirar. Junto Efesios, Colosenses y Filipenses, son 3 cartas que se escriben en un momento especial en la vida de Pablo, junto con Filemón, 3 cartas a iglesia, una carta personal, porque Pablo le escribe desde la prisión estando preso. Se llaman las epístolas de la prisión o epístolas carcelarias. Pablo escribe estas cartas y va a tocar, es más, si vos lees Efesios, lees Colosenses, Filipenses, hay algunos pasajes muy parecidos, porque trata una misma problemática, un mismo desafío para el Hijo de Dios. A diferencia de Filipenses, Pablo conocía la iglesia de Filipos y había estado también en la iglesia de Éfeso, pero en Colosas Pablo no conocía, o por lo menos no hay relato en el libro de los Hechos de que Pablo haya estado en Colosas. ¿Dónde está Colosas? Ahí yo puse un mapa, no sé si se alcanza a ver, lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Se dijo en la primer clase. Y ahí está marcada, indudablemente la que se destacaba era Éfeso, está en la isla de Pasmo y están marcadas las 7 iglesias en el cual Juan escribe las cartas al Apocalipsis, capítulo 2 y 3, comenzando Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Laodicea es la última, en la que está más hacia tu derecha, y allí muy cerquita habían otras 2 ciudades, que eran la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Pablo, cuando escribe la carta a Colosenses, manda, vamos a decir, en el mismo envío con Epafras, que se lo mencionó en la primera clase, la carta para Colosas, para Colosenses, y manda una carta para la iglesia de Laodicea. Eso está en Colosenses 4:13 y en el 4:16 menciona estas 3 iglesias: Colosas, Laodicea y Hierápolis. Es más, Pablo le dice, después que terminen de leer ustedes la carta, pásensela a la iglesia de Laodicea y hagan lo mismo ustedes, intercámbiense la carta. Había una comunión práctica en las iglesias, no había posibilidad de fotocopiar la carta, era muy costoso volver a escribir la carta, volverla a escribir, no había computadora, no había WhatsApp. Entonces dice, cuando terminen, pásenla. La que sí no tenemos es la de la iglesia de Laodicea, y sí tenemos la segunda carta de Laodicea en el libro de Apocalipsis. Ahí está, 3 iglesias en comunión: Colosas, Laodicea y Hierápolis. Epafras lleva las 2 cartas, también lleva la carta a Filemón. Esta ya era una carta personal. Pero en Colosas había algunos problemas. Eso se relata especialmente en el capítulo 2 que vimos el domingo pasado.
falsas enseñanzas que afectaban a toda la iglesia. Había un trasfondo de judaísmo, una religión sin relación, ritos, fiestas, comidas, a tal punto que por ahí dice, no te dejes guiar por lo que comes o no comes, por los días de festivos. Había adoración a los ángeles. Esto fue algo que apareció entre el periodo de los dos testamentos, cuando la influencia griega influyó mucho en el judaísmo, especialmente en la ciudad de Alejandría, y empezó toda la cultura, la ciencia, la idea de que había que adorar a los ángeles. Pero también había un misticismo, ciencias ocultas, gnosticismo, que es conocimiento, filosofía griega y también mucha influencia de otras culturas paganas orientales. El gnosticismo, en esencia, lo que decía es: el espíritu es bueno y el espíritu te relaciona con Dios, pero la materia, mi cuerpo es malo. Entonces, da desenfreno a tu cuerpo, haz lo que vos quieras con tu cuerpo, cuando con tu espíritu vos te comuniques con Dios. Y creo que esto no es muy alejado a la realidad que vivimos hoy en día. Lo que pasaba en Colosas es el problema de hoy. Hoy encontramos cristianismo sin Cristo, religión sin relación, iglesias, templos, santuarios, reuniones, cultos, procesiones, misa, virgen, gauchito Gil, difunta Correa, yin yang, reiki, culturas orientales, carta natal, todo lo mismo. Todo es lo mismo, todo parece apuntar hacia algo superior. Pero Pablo en el primer capítulo va a dejar estos dos principios. Cristo es supremo, Cristo es suficiente. No hace falta fiestas, comidas. No hace falta de que vos digas el espíritu es bueno y la materia es malo o el cuerpo es malo, así que yo voy a dar desenfreno a todo lo que yo quiero. Yo voy a comer todo lo que quiera, voy a abusar de todo lo que yo quiera. Total, lo importante es que mi espíritu esté relacionado con Dios. Y Pablo va a marcar al último del capítulo 2, donde va a decir, ustedes han muerto, hay una nueva vida en Cristo. Y ahora a partir del capítulo 3, que es el que vamos a leer, comienza la parte práctica de la epístola. Todo es enseñanza de Dios, todo es teología, pero ahora va a la parte de la teología práctica. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, del 1 al 17. Yo lo voy a leer en 3 bloques, porque hemos dividido en 3 partes el mensaje. Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4 está el primer bloque. Leo, no sé si proyectan. Si pues, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La Nueva Versión Internacional comienza este capítulo diciendo, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. La Reina Valera, que es la que leí al principio, dice, sí, pues habéis resucitado. Hay una nueva vida. Eso es lo que venía terminando el capítulo 2. Y ahora va a ser práctico y determinante Pablo con los hermanos en Colosas y en la Odisea. Y hoy aquí en 24. Ese sí, pues, es un sí condicional, es una conjunción condicional. Yo voy a ir mañana al río si no llueve, por ejemplo. A veces se traduce así que
O por lo tanto, si vos tenés tu Biblia en papel, da vuelta unas páginas y vas a ver que en el 2.6, por tanto, dice Pablo, utiliza esa conjunción. En el 16, 2.16, así que nadie os juzgue, por lo tanto, dice la versión 60, nadie os juzgue, utiliza la misma conjunción. En el 20 también, pues si habéis muerto con Cristo, utiliza esa conjunción que está uniendo el párrafo. En el capítulo 3 está acá, está en el 5 y está en el 12. Y Pablo va a marcar ponemos el primer punto, una visión celestial. Hay que cambiar. Tenemos una nueva posición, una nueva prioridad, un nuevo objetivo, una nueva esperanza. Poned la mira, y acá va a utilizar el lenguaje figurado en las cosas de arriba. En la nueva versión internacional, el versículo 2 dice, concéntrense en Cristo. Creo que nosotros entendemos esa palabra concentrarse, es cambiar el objetivo. Los otros días leía, me gusta un poco la historia, y cuando involucra al deporte también, año 2026, año de Mundial, y leía un artículo del Mundial 78, muchos de los que están acá no lo vieron. La selección argentina comenzó a concentrarse en el predio que tenía en José Cepaz El Afa en febrero, y el Mundial fue en junio. A partir de allí la selección, creo que hoy viajan, por lo menos cuando fueron a Qatar, viajaron cada uno en un avión. Bueno, se comenzaron a concentrar en febrero, permanente. Entraron y no salieron hasta que empezó el Mundial. ¿Por qué? Porque tenían un objetivo, tenían una prioridad. Tenemos que jugar el campeonato. Y acá Pablo nos dice, cambien el objetivo. Pongan la mira, concéntrense en Cristo Jesús. Porque esta nueva vida que ustedes tienen cambia totalmente el objetivo. Tenemos nuevo objetivo, nuestra esperanza. 3 veces en los versículos aparece la palabra o la frase con Cristo. Estamos unidos. Versículo primero, ya que habéis resucitado con Cristo. Versículo 3, pues han muerto y su vida está escondida con Cristo. Y en el versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él. Acuérdense, cuando aparece el Él con acento es pronombre. Cambio el pronombre por el nombre. Con Cristo en gloria. Con Cristo, versículo 1, en el pasado. Con Cristo hemos resucitado. En el presente, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el futuro, con Cristo, nos manifestaremos en gloria. Quiero recordarte ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? El Señor da una definición en Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Entonces nosotros predicamos un mensaje de salvación. Juan, que es el que en el Evangelio y en su carta habla de la vida eterna, deja claramente establecido que el que cree tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Lo dice San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 5. Por lo tanto,
esta nueva vida no solo cambia el destino futuro, sino que cambia nuestro estilo de vida. No solo cambia nuestro... ahí está. No solo cambia nuestro destino, sino cambia nuestro estilo de vida. Los gnósticos, los religiosos, no querían cambiar de vida. Querían seguir aferrados a fiestas, a comida, a ritos, a hacer lo que quería afuera del templo. Y después cuando veníamos al templo, sí. Y Pablo va a decir, estamos con Cristo, resucitados antes, pasado, presente y futuro. Y no es que vamos a estar en Cristo en el futuro. No es que cambia mi destino, cambia mi estilo de vida. Entonces, una nueva visión celestial. La acción, el verbo, poner la mira, concentrarse en Dios. ¿Seguimos leyendo? Vamos a la segunda parte, Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el 11. Viene la segunda parte. Por tanto, yo leo Nueva Versión Internacional, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. 2 puntos. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Versículo 7. Ustedes las practicaban en otro tiempo cuando vivían en ello, pero ahora abandonen también todo esto. 2 puntos, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto una nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a la imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay diferencia, no hay griego, ni judío, ni el que está circuncidado, ni incircuncidado, ni culto, ni inculto, ni esclavo, ni libre, pues en Cristo, pues que Cristo es todo y está en todo. La segunda parte de esta nueva vida con Cristo, Pablo desafía a la iglesia en Colosa y la Odisea y nos desafía hoy a nosotros a matar lo que Dios rechaza. Haced pues morir. Por lo tanto, comienza el versículo 5, maten todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, de la naturaleza propia, de la humanidad. Matar. Y por eso digo yo, matar todo lo que Dios aborrece. Y da una lista, aclaro, es ejemplificativa, porque hay muchos más. Y habla de inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, pero también habla avaricia, idolatría, malas palabras, palabras obscenas. Ya Pablo, en otros escritos, ha hablado acerca de esto. Romanos capítulo 1. Y también lo menciona en Corintios, 1 Corintios 6, 9 al 11, donde dice que los hechiceros, los adúlteros, los avaros, los homicidas, no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. En Gálatas, capítulo 5, 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, y comienza a dar una lista de algunas mencionadas acá, otras no, pero son ejemplos. Efesios 4, 17 al 32, Pablo le dice a la iglesia de Efesios, dejen de hacer estas cosas, dejen de mentir, dejen de robar, dejen de hablar mal, apártense. No vamos a hablar de cada uno de los que menciona acá porque los conocemos. Hay algunos que puede que vos digas, no, yo estoy exento,
A mí nunca me pasó, nunca, pero hay algunos que son práctica habitual en nosotros. Tal vez vos llevas una vida matrimonial, sexual, buena, pero ¿qué hay de el enojo, la ira, la mentira, el engaño, las malas palabras, la idolatría? Pedro, en 1 Pedro, dice así, 1 Pedro 4, 1 Pedro 4, 1, por tanto, nuevamente esa conjunción, así que, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque Él ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta, terminen, maten. Con el tiempo que habían desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregado al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos mismos, corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Pedro escribía en su primera carta esto: abandonen, maten, dejen de vivir borracheras, parranda. Me llamaba la atención como tradujo la Nueva Internacional esa palabra, tan actual. Y Pablo acá cuando escribe a Colosas dice, algunos de ustedes las practicaban, algunos de nosotros practicábamos estas cosas cuando vivíamos en la anterior vida. Pero yo quisiera detenerme en uno que usted menciona acá, que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Pregunto, porque estaba acá, ¿qué es? Es poner a algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Dios, que es lo primero. Por eso Dios le había dicho al pueblo de Israel, no te hagas imagen, no tendrás ningún Dios, yo estoy primero ante todo. Le había dicho al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, lo primero que hace es hacerse una imagen de Dios. Claro, querían ser como los egipcios. Los egipcios tenían imagen de todos los dioses. Y resulta que a Dios no lo podían ver. Escuchaban lo que Dios decía por medio del mensajero, por medio de Moisés. Y ellos construyeron el becerro. Y el pueblo de Israel permanentemente cayó en la idolatría, poner algo que representara. No te hagas imagen ni de hombre ni de animal. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Qué dice Colosenses? Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces no necesitamos imagen. Claro que a nosotros nos gusta ver. Nos gusta ver. Y hoy esa idolatría se ha transformado, se ha perturbado en la egolatría, donde a partir el Dios soy yo. El Dios ya no es el becerro, la estatua, Baal, soy yo. Y este es el engaño primitivo que Satanás puso en Eva. Y le dijo, coman de ese fruto porque van a ser como Dios. Y a veces el arma muy peligrosa de la egolatría está acá.
acá. ¿Cuánto nos gusta ver, mostrarnos, exhibirnos? Cuando nosotros tenemos que ver la imagen del Dios invisible, a Cristo Jesús. Quiero mencionar nada más la idolatría y la egolatría. No voy a hablar de mentiras, de pecados sexuales, de malas palabras. Hebreos capítulo 12. Versículo primero, Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de este lastre que nos estorba. Matemos lo que Dios rechaza. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Esa palabra con ese, que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Un escritor del siglo XX, un destacado hermano que se llamó Martin Lloyd Jones. Lo que vos leas de este autor es muy bueno. Lo que escuches por ahí hay grabaciones, videos. Dijo: el pecado nos persigue. ¿Querés poner la palabra que dice Hebreo? Nos asedia hasta la puerta del cielo. A veces nosotros creemos que el pecado nos asedia hasta la puerta de la iglesia o en la puerta de mi casa, y creo que ya ahí estoy a salvo. No está en la Biblia, lo dijo este hermano, pero está muy bueno. El pecado nos asedia hasta la puerta del cielo. Así que abandonemos ese verbo matar, abandonar, despojarse, dejar. Alguno de lo que menciona Pablo acá, mencionó en Gálatas, 1 Corintios, Romanos. Volvemos a Colosenses, versículo 6 de Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Acá habla de la ira de Dios. La ira de Dios de aquellos que practican tales cosas. Dice Hebreos 10:31, terrible, horrenda, aterrador cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aclara Pablo que los que practican, los que viven fuera de la voluntad de Dios van a ser alcanzados por la ira de Dios. En la Biblia hay dos historias donde la ira de Dios alcanzó. Fue en el diluvio. Dice que la perversidad, la maldad era al extremo. Y después una muy focalizada, muy localizada, que fue en tiempos de Abraham sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra y las que estaban allí. La ira de Dios cayó sobre ellos. Yo no te puedo decir si hoy vivimos en días peores que los días de Noé o en los días de Lot en Sodoma, pero quiero decirte que la ira de Dios va a llegar sobre aquellos que practican tales cosas. Lo dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero el versículo siguiente nos muestra la gracia de Dios. Versículo 7. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ella, pero ahora han abandonado todo esto. Siempre la gracia de Dios se aplica a un cambio de vida. En el diluvio, 120 años
estuvieron las puertas abiertas para aquel que quería cambiar de vida y entrar al arca. En Sodoma no había ni 10 personas. A Abraham le sobraban dedos de sus manos para contar los justos que podían salvar. Pero la gracia de Dios actuó sobre Lot y sus hijas. Y hoy en día la gracia de Dios detiene temporalmente la ira para aquellos que practican, que viven estos pecados. Matar, abandonar, despojar. La ira de Dios, la gracia de Dios. Matar, abandonar, despojar, dejar. Versículo 9, dejen de mentirse unos a otros y quítense en el ropaje de la vieja naturaleza. Quítense la ropa vieja. Cuando el hijo pródigo volvió, es una parábola, es un relato de ficción. El padre sacó la ropa y le dijo, vístanlo. Con seguridad no lo dice el relato, pero es un relato ficticio. Esa ropa fue tirada. Tenía olor a chancho, olor a mugre. Quítense la ropa. Yo todos los días como todos hicimos hoy, no vinimos a la iglesia de la misma forma que nos levantamos esta mañana. Nos sacamos el pijama, el camisón o la ropa que usamos para dormir y nos vestimos. Yo todos los días también me visto para ir a trabajar. Cuando llego a mi casa me desvisto. Los primeros me saco los zapatos. Me dejo, saco la camisa, me pongo fresco, especialmente estos días que está insoportable el calor. Pero esa ropa me la vuelvo a poner. Lavo la camisa, se lava la camisa, pero la vuelvo a usar. La pongo en el perchero y me vuelvo a poner los zapatos al otro día. Acá no utiliza esa ropa, dice despojarse. Y te lo voy a ilustrar hace una semana, unos meses, fui a hacerme un estudio de esas ecografías que te ponen. Me hacen pasar un cuartito chiquitito, me dice, sáquese la ropa. Sáquese la ropa, le tenemos que pasar el ecógrafo por acá, por el estómago. Póngase una bata. Y salga con la bata. Bueno, ahora las batas son de guata, ¿vieron? ¿Y qué se hace con la bata después? La tira a un tacho. Entonces me hicieron la ecografía, miraron, sí, está todo bien. Y de nuevo volví a ponerme la camisa, el pantalón, y había un tacho. Y decía ahí claramente, tire acá su bata. Pero si la bata estaba limpia, me la podría haber llevado. Hay protocolos del tema de salud, los que conocen de salud saben muy bien, hay que tirarlo, hay que desecharlo. Va con todo lo que es las bolsas rojas, ¿cómo es que llevan? Lo patógeno, porque puede contaminar. Esa figura que me acordaba es lo que dice acá Pablo, despójense, tírenla. Por eso, matar, abandonar. No que nos pistamos de hijo de Dios cuando venimos a la iglesia y cuando yo voy a la calle me pongo la otra ropa. Debemos destruir todo. Versículo 10. Y se han puesto de la nueva naturaleza que va renovándose en conocimiento de la imagen. El modelo es el de su creador. Y en esa nueva naturaleza, versículo 11, no hay diferencia, ni griego, ni judío, ni libre, ni esclavo, sino que Cristo, me quiero quedar con esta frase, Cristo, termina el versículo 11, es todo y está en todo. A ver si, ¿cómo lo vuelvo? Cristo es todo y está en todos.
Podríamos hablar un domingo, 2 domingos, sobre esta frase. Cristo es todo y está en todo. Nos vamos renovando, pues vamos tirando al tacho de la basura la imagen de Dios. Anoté un párrafo que me gustó. No se ve en nuestro cuerpo exterior, sino en la hermosura de la mente y en el corazón renovado. La santidad, el amor, la humildad, la bondad, el perdón es el fruto del Espíritu que constituye el carácter de Dios. No es vestirse exteriormente, es un cambio interior. Y es lo que va a decir Pablo a continuación, la tercera parte, revestirse de Cristo, versículo 12 al 17, lo leemos. Por tanto, leo Nueva Versión Internacional, por tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse, pónganse ropa nueva de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. De modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra uno. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor que es el vínculo perfecto. Volvemos a la presentación. Perdón que vamos. Renovar, revestirse, transformar. No busquemos en el tacho de la basura la ropa que hemos desechado. Como escogidos, como santos y como amados, dice Pablo. A veces nos pasamos discutiendo de los escogidos de Dios, si Dios escogió o no escogió. Pero acá Pablo agrega, ¿escogidos? Sí nos escogió, pero somos santos y somos amados por Dios. El amor de Dios nos ha alcanzado. Y revístanse en misericordia, en bondad, en humildad, en amabilidad, en paciencia, en tolerancia, en perdón. No voy a hablar de cada una de ellas, porque si no estaríamos un domingo con una de ellas. Y por sobre todas las cosas, dice, en amor. ¿Sabes una cosa? Algunas prendas de vestir tienen una etiqueta que dice cómo se compone esa tela. Yo cuando voy a comprarme las medias para vestir, procuro que sean 80% algodón y 20% nylon. Hay algunas que son más nylon, entonces se me transpira el pie, especialmente estos días. 80%. Acá la ropa que Pablo dice que tenemos que usar tiene que ser 100% de misericordia, 100% de bondad, 100% de humildad, 100% de amabilidad. Entonces yo miro con qué me voy a vestir. 100% de paciencia, 100% de perdón. ¿Sabes cómo se llama esa tela? Se llama amor. Por encima de todo, versículo 14, vístanse del amor. Esa tela que tiene el 100% de misericordia, de bondad, de humildad, de amabilidad y de todos los otros, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es la tela que tenemos que revestirnos, que tenemos que transformarnos. Que gobierne, versículo 15, 16 y 17, para terminar esta parte, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
Esa tela también tiene agradecimiento, tiene paz. Versículo 16, que habite en nosotros. Yo voy a poner ahí la primera persona. Que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. 2 puntos. Instrúyase y aconséjese los unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Después que nos hemos vestido con esta tela, que es la tela del amor, que tiene 100% de todos esos atributos que yo te dije, y mucho más. No es que tiene un poco de perdón, un poco de misericordia, un poco de humildad, 100%. Que haya paz. Pablo le dice a la iglesia de Colosas que habite en ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. La palabra de Dios, dice la versión 60, more en abundancia. No es un cambio exterior, es una transformación interior. Y nosotros lo vamos ayudando cuando la palabra de Dios mora en abundancia. ¿Entendés lo que es que habite en abundancia la palabra de Dios? Pablo escribía su última carta que nos llegó a nuestros días y que la tenemos acá, 2 Timoteo. Yo cada vez que leo 2 Timoteo me conmueve. Y yo varias veces le he dicho, ¿cómo me gustaría cuando esté en el cielo preguntarle a Pablo o a Timoteo si alcanzó a llegar a verlo a Pablo antes que lo mataran? Y procura venir pronto a verme, le escribe Pablo. Y Pablo en la 2 carta a Timoteo, es una carta personal, es el testamento de Pablo a Timoteo. Pensaba cuando repasaba anoche, posiblemente Timoteo llevó la carta de Pablo abajo de su sobretodo, abajo del manto, y se habrá ajado, se habrá destruido. Porque el afecto, las palabras que Pablo, era su padre espiritual, le decía a Timoteo. No creo que la haya dejado olvidada en algún cajón por allí. No era fácil fotocopiarla, no era fácil copiarla, salía carísimo hacerse una copia igual. Pero en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, pero tú persiste, pero tú permanece. 2 Timoteo 3:14, en lo que has aprendido y por lo cual estás convencido, pues sabes de quién los aprendiste. Pues desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para alcanzar la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo que todos conocemos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que, dice la Nueva Versión Internacional, el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero tú, Timoteo, más adelante le dice, te encarezco, Timoteo, que prediques la palabra, que hables la palabra, que vivas la palabra. Pablo le decía a la iglesia de Colosa que la palabra de Dios more en abundancia. Hoy en día, ¿la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones? ¿Sabes una cosa? Que
Este celular a veces nos delata lo que nosotros hacemos y no hacemos, dónde vamos, dónde no vamos. Por ahí nos avisa de que hay algunos archivos que hace mucho que no los usás o no los tenés y los querés borrar. ¿Vieron cuando hay que limpiar? Vas bajando aplicaciones, vamos renovando y dice, bueno, estos archivos hace mucho, los querés guardar y a veces los borramos. Pero también nos dice, está ahí, no sé por dónde, el tiempo que vos lo usas. Y te dice cuánto tiempo estuviste en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en YouTube. Y mira, se parece, esta aplicación hace mucho que no la estoy haciendo un relato de ficción. Mira, esta aplicación hace mucho que no la lees, no la usás. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, Hernán? La Biblia. No, pero la Biblia. Así no mora en abundancia. Volvemos a Colosenses. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, enseñándonos. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio, a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios? Los recursos que tenemos hoy son fantásticos, porque acá podemos tener todas las versiones juntas. Pero no sirve nada tenerlo acá, porque lo tenemos que tener acá, en nuestro corazón. Por eso no es un cambio exterior, es una transformación interior. Pero tú, Timoteo, persiste, permanece. Y estoy seguro que hasta los últimos días Timoteo llevó la carta, posiblemente era un pergamino, ahí en el manto, en el bolso y en todos los escritos. Pablo estaba en la cárcel y le dice a Timoteo, tráeme por favor los libros, mayormente los pergaminos, eran los rollos, las escrituras del Antiguo Testamento. Una nueva vida en Cristo. La semana que viene el tema que sigue es bien práctico, pero recordemos, una nueva visión celestial. Enfoquémonos, concentrémonos, ahí habla de arriba, en Cristo, en Dios. Porque estamos con Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro, para siempre. Que esa relación no solo cambió mi destino, sino cambia mi estilo de vida. Matemos, abandonemos, despojémonos, revistámonos. Saquemos toda la ropa vieja que está contaminada, que está podrida, que tiene olor a pecado, que desagrada a Dios. Y revistámonos con esta ropa nueva, que la tela es amor. 100% misericordia, 100% bondad, 100% verdad, 100% paz. Y profundicemos en la palabra de Dios. Una reflexión final. Cuando cantamos el himno en el Monte Calvario, vino a mi mente el pasaje de Juan capítulo 19. En la cruz de Jesús cantamos. Dice Juan capítulo 19, versículo 17, Jesús salió cargando su propia cruz hasta el lugar de la calavera. Mateo, Marco y Lucas dice que Jesús cargó la cruz. Y Juan va a poner el pronombre su
cruz. Su cruz. En la cruz de Jesús cantábamos. San Juan 19, 23, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Había 4 soldados que custodiaban a Jesús el proceso de la crucifixión. Tomaron también la túnica, estoy leyendo Juan 19, 23, la cual no tenía costura, era una sola pieza tejida de arriba a abajo. Y los soldados dijeron, no la dividamos, echemos suerte para ver quién se la lleva. Y así lo hicieron los soldados, y esto sucedió para que se cumpla la escritura del Antiguo Testamento, que dice, repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Los soldados despojaron a Jesús de su ropa. Y Jesús quedó literalmente como desnudo. Las pinturas que se hacen de la cruz, especialmente aquellas que surgieron en la Edad Media y después en el Renacimiento, siempre muestran a Jesús no desnudo por una cuestión de dignidad. Después de la caída del hombre, después del pecado de Adán y Eva, la desnudez representa la indignidad del hombre. Por eso estamos todos vestidos. Pero Jesús en ese momento estuvo desnudo. Y me fui a los versículos siguientes, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y sigue el versículo, también estaba Juan. Estas 3 mujeres y Juan, al pie de la cruz, vieron a Jesús despojado de su ropa. Despojado de su ropa. Dice en 2 Corintios que el que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador para que la justicia de Dios fuera sobre nosotros. Era indigno verlo desnudo. Pero más grave fue cuando Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Como dice Isaías 53, 4 y 5. Primera Pedro 2:22. Primera Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, por vos y por mí, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, en quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente, quien llevó él mismo nuestros pecados, tu pecado, llevó mi pecado. Lee así, quien llevó él mismo mi pecado en su cuerpo sobre el madero, para que vivamos una justicia y en cuya herida fuimos nosotros sanados. Cristo fue hecho pecado, fue revestido de pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vamos a participar en estos minutos vamos a participar de los símbolos, pan y vino, que nos recuerdan la obra de Cristo Jesús. Y por último quiero leer un versículo más que está en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:6. Nos relata del pasado del Antiguo Testamento. Dice así: así pues, dispuestas todas estas cosas,
los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo. Pero en la segunda parte, lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, léase un solo día al año, entraba por los pecados de ignorancia cometidos por él y el pueblo. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que mientras sigue en pie este primer tabernáculo, el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento, no se había revelado el verdadero camino al lugar santísimo. Versículo 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes venideros en un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre. No lo hizo con la sangre de los machos cabríos y los becerros, sino con su propia sangre, logrando un rescate eterno, obteniendo eterna redención. En la antigüedad, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando un recipiente con sangre de un animal que habían matado en el altar. Y entraba al lugar santísimo con sangre ajena y con pecados propios. Lo dice Hebreo. Tomaba la sangre y la rociaba sobre el altar, sobre el arca, y salía. Pero Hebreos dice que ahora el sumo sacerdote Cristo Jesús no llevó un recipiente de sangre de ningún animal, sino que entró al santuario de Dios con la sangre propia, mostrando sus manos, sus costados, sus pies, sin pecado. Por eso, el autor de los Hebreos va a decir, porque tal sumo sacerdote nos convenía, porque su sacrificio fue una vez y para siempre. Esto es una recordatorio de la obra que Cristo Jesús hizo. Vamos a participar del pan, que nos recuerda la obra que Cristo Jesús. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a participar agradecidos a Dios por el Cordero de Dios que Dios dio provisión, a Cristo Jesús, al que no conoció pecado. En la cruz fue hecho pecado por vos y por mí. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y engrandecemos tu nombre y Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque Jesús en la cruz llevó todos mis pecados y tenemos una nueva vida en Cristo. Damos gloria y honra al nombre de Jesús. Participamos de este pan que nos recuerda la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario ofreció y derramó su preciosa sangre para firmar un nuevo pacto eterno con la sangre del Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Participamos de esta copa que nos recuerda la sangre preciosa de Cristo Jesús, que limpió, que limpia y que limpiará todos nuestros pecados. Y alabamos y engrandecemos tu nombre y el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro, ayúdanos en este tiempo a poder dejar, abandonar, matar esa naturaleza vieja y pecaminosa que nos persigue día a día, minuto a minuto, y corramos hacia tu presencia, puestos los ojos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. La gloria a ti, oh Padre, y a Jesús, nuestro Salvador. Amén.